Bienvenidos todos a la primera mesa redonda del festival de este año. Quiero presentar a Tomàs McShimon. Nacido en Dublín, ahora vive en Cataluña. Es biólogo, cuentista, poeta, novelista, periodista y traductor. Escribe en gaélico. Daniel Friedenberg, poeta, crítico, ensayista, letrista y periodista argentino. Y René Vázquez Díaz nació en Cuba, ahora vive en Suecia y es novelista, poeta, cuentista, ensayista. Bueno, los tres han escrito obras muy diversas en varios géneros. ¿Nos pueden comentar cómo o por qué su obra se ha desarrollado de esta manera? Y si hay posibles tensiones entre, por ejemplo, los oficios de crítico y poeta o los oficios de periodista y novelista. ¿Qué opinan? ¿Quiere empezar, Daniel? Bueno, cómo no. A ver, ¿por dónde podemos empezar? He sido periodista durante muchos años, hasta que me jubilé, pero siempre dije que, y creo que soy muy buen periodista, además, pero siempre he dicho, no, pero esto tiene que ver con lo que voy a decir, lo siguiente, que es, siempre dije que yo no soy periodista, sino trabajo de periodista, que ha sido el modo de ganarme la vida. Porque, por supuesto, con la poesía no me puedo ganar la vida, así que he tenido que tener otros trabajos, y si tuviera que vender automóviles o terrenos sería un desastre. Entonces, bueno, he trabajado de periodista. La poesía es un oficio para mí, pero es un oficio en un sentido en que deberían ser siempre los oficios. Aquello que uno hace porque cree que está haciendo algo bueno, pero también porque necesita hacerlo, porque no hay ningún forzamiento. En ese sentido es lo fundamental para mí. Y como resultado de mi interés en la poesía, surge mi trabajo de ensayista y crítico, siempre en torno de la poesía. Porque cuando uno, a mí me ha pasado por lo menos, empezar a escribir poesía también es empezar a pensar sobre la poesía. ¿Qué es lo que desata? ¿Qué es lo que despierta la poesía? De ahí, con el tiempo, me fui convirtiendo también en un crítico relativamente profesional, en diarios, y sí hay alguna contradicción. Yo creo que sí que existe alguna contradicción entre los dos oficios, porque el crítico tiene que tratar de ser lo más generoso posible con los textos ajenos, de tratar de entender qué es esa propuesta que le ofrece otro poeta, aunque no tenga nada que ver con lo que uno hace, y cuál es la razón a la que responde, y tiene que desprenderse, en ese caso, de mucho de lo que lo hace a uno escribir. En cambio, el poeta casi tiene que hacer lo contrario. Y en ese sentido siempre he tenido una tensión muy grande que solamente la pude resolver en los últimos años. En los últimos años, hasta como poeta, he podido incorporar algunas cosas de crítico. No al revés. Pero de todas maneras para mí es mucho más importante ser... Me gusta mucho ser crítico, es una tarea que me gusta. Pero me parece que la central es la poesía, y es también la que me resulta más difícil en el sentido de conflictiva, más riesgosa. Es mucho más riesgo para mí ser poeta que ser crítico. Ser crítico estoy bastante tranquilo en lo que hago. Ser poeta me coloca en un lugar de incertidumbre, de no sé lo que puede pasar con eso que estoy haciendo, de riesgo. Y bueno, me voy moviendo entre todo eso. Sí. Muy bien, gracias Daniel. Tomàs, ¿cómo ha evolucionado tu manera de escribir en géneros diferentes? ¿Y cuál para usted es la relación entre esos géneros?
como Daniel, no veo una diferencia fundamental entre escribir la poesía o escribir, digamos, un crítico o escribir incluso de vez en cuando un artículo sobre cosas de la política, ¿no? Todos son creativos, todos son creativos. La diferencia es que cuando estás, digamos, intentando crear poesía, que es una cosa que surge, digamos, inesperadamente, digamos, desde varias una cara, un poema, otro poema, varios conjuntos de palabras, etc. Una poema puede surgir. Porque la cosa importante, la cosa fundamental es que se trata de una configuración nueva de emociones. Es emociones, es decir, como científico, es como dices tú, soy biólogo. Pero lo que pasa es que estamos intentando hacer sentido, pero en el nivel de la materia, nivel de biosfera, pero además con las emociones. Y la poesía, sobre todo, tiene que ver con las emociones. Es una manera de imaginar el mundo a través de las emociones. Por eso, cuando estoy escribiendo un poema, digo una cosa como esta. Estás intentando cambiar la manera de ver el mundo a través de las emociones de la audiencia, digamos. Esto es. Es creativo. Haciendo esto es una obra muy creativa, creo que yo. Pero igualmente, cuando estoy intentando cambiar las opiniones de la gente sobre la política, en otro nivel, soy marxista, por eso estoy intentando cambiar la política un poco, o mucho, espero que mucho, pero siempre creativa, siempre intentando cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque cuando estás viviendo, digamos, día a día, de vez en cuando se puede ver que hay otras posibilidades en el mundo actual. Se puede cambiarlo materialmente o emocionalmente, así. Por eso, yo he empezado con la poesía, no, en estos días no estoy escribiendo mucho, pero siento que el poder creativo está trabajando de otra manera, a través de novelas, cuentos cortos, etc. No sé qué es. René, ¿tú quiere usted añadir algo a eso? Bueno, vamos a ver. ¿Se oye lo que estoy diciendo? Yo creo que no. ¿Se oye? Ya, es que no lo oía yo. Vamos a ver, yo soy un contador de historias. Yo nací en Cuba. Yo no nací en La Habana. Borges decía, cada cual nace donde puede. Y yo nací en un pequeño pueblo del norte de la antigua provincia de Las Villas, un pequeño pueblo de pescadores que estaba junto al mar. Si uno traza una pequeña línea recta desde mi pueblo hasta La Habana y después la sube hacia Key West, uno nota que Key West está más cerca de mi pueblo que La Habana. Todo esto marcó mi infancia de una manera crucial, porque mi primer amor fue una muchacha bellísima con la que yo pensaba casarme. Y cuando ya casi estábamos a punto de hacer los planes para amarnos eternamente, de una manera intensa y bella y limpia, sus padres un día se la llevaron para Miami. Allí empecé yo a ser escritor. Pero ¿qué pasa? Que después me enamoré de mi prima, porque uno rápidamente cambia los problemas cambian de... Entonces mi prima, su mamá, o sea, mi tía, era una señora con mucho poder. Todos los cubanos, y estoy seguro que también los irlandeses, tenemos una tía que tiene un poder muy grande, del cual abusan. Entonces yo siempre trataba de estar solo con mi prima. Y aquí nace la poesía. Mi tía no me dejaba. Hasta que un día me quedé solo con mi tía,
las siestas cubanas son muy pesadas porque hace mucho calor y todo el mundo transpira. Y entonces el mundo se llena de una serenidad verde. Y yo tenía a mi prima delante de mí y mi tía estaba durmiendo. Y entonces yo le pregunté a mi prima, prima, porque ella tenía un defecto y es que ella era muy nerviosa y se mordía las uñas. Y estaba ella delante de mí mordiéndose las uñas y yo delante de ella mirando aquello y de pronto le pregunto, prima, ¿quieres que te ayude a morderte las uñas? En fin, que después, como muchos otros cubanos, tuve muchas desavenencias con la revolución, que es de la cual soy un hijo, como casi todos los cubanos, por imagen, por tradición, por dignidad, todos somos hijos de la revolución cubana. Incluso son hijos de la revolución cubana los que la combaten. Después me fui de Cuba y he trabajado como crítico literario, he sido poeta y he escrito novelas sobre Cuba porque la esencia de mi literatura está allí. Yo no veo nunca he tenido ningún conflicto entre la combinación de estos oficios, sencillamente porque me tocó hacerlo en 2 idiomas. Yo he escrito varios libros en sueco y entonces sencillamente he tenido que confiar en la capacidad asociativa, evocativa e incluso explicativa de la palabra. Y sobre eso, si quieres, después podemos ahondar un poco más. Sí, vamos a seguir ese hilo, ¿no? Que tanto Tomás como René viven en 2 espacios lingüísticos y participan en esos ambientes creativos. Tomás en catalán y irlandés, René en sueco y castellano. ¿Cómo es esa experiencia? Y ¿cómo impacta en lo que escriben? De una manera muy importante para mí, ¿no? Es decir, he pasado un rato en Cuba, hace 3 meses, y desde esa experiencia he escrito una novela sobre la revolución cubana, el primero, digamos, en el siglo XIX. Y hablo normalmente con la gente, digamos, en la ciudad, en catalán o en castellano. Esta cosa de la colisión de las 2 lenguas es muy importante porque a través del castellano o a través del catalán se puede ver otro mundo, se puede otra manera de ver las cosas. En mi propia lengua, así que yo puedo crear cosas que son nuevas en mi lengua, no son particularmente nuevas en el castellano o catalán, pero es muy importante. Y desde este encuentro ha salido muchos libros, novelas, cuentos cortos, etc. Algunos de poemas también. Pero esta cosa, este choque de las culturas en mi mente es muy creativo. Es una fuente de la creatividad. ¿René? ¿Yo? ¿De nuevo? Sí. Sí. Bueno, a ver, yo creo que esto tiene que ver con lo que dije anteriormente sobre la palabra. Yo me hice escritor porque cuando yo era pequeño en ese pueblo, para hacer una anécdota más, las películas que se mostraban en mi pueblo en aquella época, y creo que en casi toda Cuba en los años 60, eran enormemente aburridas, eran rusas. Otras eran chinas. Entonces nunca pasaba nada. Y en mi pueblo había tres cines. Y mis amigos no tenían dinero para ir y ver todas las películas. Entonces ellos descubrieron que si ellos me daban dinero para que yo viera las películas y después en el parque se las contara a mi manera, las películas no eran tan aburridas. Entonces yo aprendí que rápidamente yo pude incluso obligarlos a que me dieran en primera más dinero y después chocolatinas y cosas de esas, como mi sueldo de mentiroso escritor para contarles las historias. Entonces, ¿qué entendí? Entendí que ser escritor es transformar y transformarse. Y
entendí que la palabra tiene un poder enorme, porque la palabra crea una visión interior en el hombre. Aquellas imágenes exteriores que mostraban las películas aburridas, yo era capaz de transformarlas por medio de la palabra. La palabra se sedimentaba dentro de ellos y allí dentro establecía una serie de vínculos los unos con los otros que eran capaces de crear imágenes altamente individualizadas que ninguna cámara nunca, jamás podría captar. Y así me hice yo escritor. No sé si respondí la pregunta. Daniel, se me ocurre que si Tomás y René han vivido muchos años algo apartados geográficamente de las sociedades donde se criaron, en el caso de usted ha vivido una experiencia de alienación posiblemente más severa que la experiencia de la dictadura en Argentina. ¿Qué opina? Sí. ¿Cómo impactó esa experiencia en su manera de escribir? Fundamental, fue decisivo. He tenido alguna discusión, una pelea casi muy seria alguna vez porque dije que le debo a la dictadura mi estilo personal. Por supuesto, no es que le esté agradecido a la dictadura por eso, para nada, de ningún modo. Pero sí, ¿por qué? Porque mi primer libro, escrito antes de la dictadura, en el 73, era un libro lleno de fervor juvenil, entusiasmo, ganas de cambiar el mundo y de una fe en mi palabra y en mi lenguaje, un optimismo, unas imágenes muy fuertes. Bueno, cuando llega la dictadura todo eso se termina, no hay ninguna posibilidad. Otra cosa que digo siempre es que de ninguna manera yo soy una de las principales víctimas de la dictadura. La dictadura, comparativamente con otros argentinos, yo no la pasé tan mal como otros, pero sí lo que hizo la dictadura. O sea, yo no fui ni secuestrado, ni desaparecido, ni preso, ni me tuve que exiliar. Sí mataron amigos míos, sí desaparecieron amigos míos y familiares, pero a mí particularmente no me pasó nada. Me quedé sin trabajo, sí, eso sí. Pasé hambre, no hambre, pero casi. Pero más que todo eso, el principal efecto que produjo la terrible dictadura que tuvimos nosotros, una dictadura genocida, fue, en mi caso, que me destruyó el mundo, me quedé sin mundo. El mundo en el que vivía hasta entonces desapareció, no estaba más. Entonces, al desaparecer el mundo, desapareció también el sentido de las palabras. No sabía a quién podía hablar con mi poesía, a quién podía decirle algo con mi poesía. Todas las palabras que tenían algún sentido lo habían perdido. Tuve que aprender a escribir de nuevo, tuve que aprender a relacionarme con las palabras de nuevo, no porque no supiera el significado, sino la connotación, el gusto, el efecto que puede causar en otra persona. Eso había muerto, no existía más. Entonces, de nuevo, el libro, que es mi segundo libro, el libro que empecé a escribir durante la dictadura y lo terminé poco después, se llama Diario en la crisis, porque se refiere, bueno, a una crisis en general, pero también es una crisis personal, porque de hecho nadie puede vivir en una dictadura sin que lo transforme profundamente. Para algunos los transformó, lo fue modelando a la medida de lo que quería la dictadura. Otros aprendimos durante la dictadura formas de resistir o de adecuarnos, pero todos fuimos modelados profundamente por la dictadura. Y en mi caso fue aprender a escribir de nuevo y ir encontrando las palabras que ahora, en esta nueva circunstancia, destruido todo lo que era mi mundo, destruida toda la que era mi relación con las palabras, qué palabras y qué frases podían llegar a tener algún sentido o alguna importancia, porque no tiene sentido escribir poesía si las palabras que uno pone ahí no le importan, si esas palabras no le dicen nada. Entonces fui encontrando eso y ahí nació mi estilo literario, que es un estilo inseguro, tentativo. Toda mi poesía es insegura, es tentativa, es una poesía de búsqueda, de tanteo entre las palabras. Tengo la impresión de que está hablando de algo mucho más profundo que la censura, ni siquiera la autocensura. Es que es
Es como lo que ha dicho, ¿no? La pérdida de un mundo entero. No, no, Y no es la del censura. lenguaje, ¿no? Se ha dicho que, Borges lo ha dicho, que muchas veces la censura hasta es muy buena para un escritor porque le permite encontrar otros modos de decir las cosas, modos más interesantes incluso. En lugar de decirla directamente, la dice indirectamente. Están esas maravillosas canciones de Chico Buarque donde escribe sobre la dictadura de Brasil y dice, a pesar de vosé, mañana será otro día. Parece una canción de amor y está hablando de la dictadura. Bueno, y muchas otras. En ese sentido, la censura no era el principal de los problemas. El principal de los problemas, en mi caso, y no sé en el de otros, pero en el de algunos poetas argentinos, tuvimos que volver a pensar todo de nuevo, a pensarnos a nosotros mismos, fundarnos a nosotros mismos de nuevo. ¿Se puede decir algo? Claro. Me parece admirable que un caso extremo así, que tú lo hayas convertido o transfigurado en creatividad y que hayas encontrado las palabras necesarias. A veces es necesario ese tipo de catástrofe. Sí. José Martí dijo una vez, por ejemplo, entre Quevedo y Cervantes, José Martí dijo, a Quevedo le faltó pobreza para llegar a la grandeza de Cervantes. A Quevedo. Y otra cosa también cuando estamos hablando, digamos, de un gobierno que era muy fuerte, es decir, poderoso, como la dictadura de Argentina, etc. Se puede utilizar las palabras de una manera muy cuidadosa, pero sí. Pero digamos, en el status quo que tenemos aquí, las palabras y el sentido, la fuerza de las palabras, de mi punto de vista, ha casi desaparecido. Es decir, se puede decir cualquier cosa, pero como los políticos y el pueblo en general no les interesan estas cosas, es que se pasan desaparecidos. Bueno, okay. Bueno, la mesa tiene como título la poesía como vocación, profesión o posesión. Y eso también quería preguntarles que si opinan que su propia obra literaria tiene una relación con el poder y cuál es esa relación. Y también si su propia obra literaria participa en la política de alguna manera. ¿Y cómo lo podría definir? ¿Yo? Otra vez, ok. Por eso vamos a pensar en esta cosa. Ajá. Es la política y la poesía. Primero, es una cosa que ha cambiado mucho en nuestro país aquí. Por ejemplo, en la época gaélico, es decir, hasta los inicios del siglo XVII, ¿no? Antes de la derrota de los irlandeses por los ingleses, irlandeses y españoles también, lo que pasó es que el poeta era una persona muy, muy importante y muy vinculada con el poder, hasta el punto que muchos poetas han escrito las leyes a través de la poesía. Es decir, el jefe del tribu y el poeta estaban juntados intentando hacer leyes, constitución y todo. Después de la derrota, los poetas irlandeses han escrito, digamos, poemas en contra del poder, el poder de Inglaterra en esta cosa, en este asunto. Por ejemplo, escribiendo poemas alabando la sucesión de los Stuarts, escribiendo poemas para, digamos, alabar la independencia de Irlanda desde Inglaterra. Eso es una cosa que pasó hasta, digamos, el medio del siglo XIX o un poco antes. Han escrito cosas maravillosas, pero muy, muy, muy políticos. Sobre todo en el siglo XVIII han escrito poemas, y incluso poemas épicos sobre la política. Muy bien hecho, muy bien hecho. Pero hoy en día las cosas han cambiado fundamentalmente. Hoy en día la poesía
desde el punto de vista, digamos, de los jefes, es decir, de los políticos del gobierno, etcétera, etcétera, es una cosa muy frívola. La poesía es frívola. Y los políticos saben muy bien que el pueblo, los poemas les aburren mucho. El pueblo no tiene interés en los poemas. Una minoría sí, una minoría, pero una minoría sin poder de cambiar las cosas. Ahora mismo se puede cambiar las cosas posiblemente a través de la prosa, pero con mucha dificultad. A través de la poesía, nada. Es marginado totalmente. La poesía está marginada y nos costan, digamos, hacer poemas, pero no tengo la ilusión que voy a cambiar nada a través de la poesía. Daniel. A ver, yo lo que... yo soy una persona politizada. Él se dice marxista, yo he sido marxista, pero me queda bastante de eso. Lo fundamental me queda. Aunque ya no podría decir que lo soy, pero me queda lo fundamental, que es la sensación de que vivimos en un mundo injusto, donde hay poderosos y hay víctimas de esos poderosos. Frente a eso, en tanto poeta, no tengo los instrumentos para cambiar eso. Pero eso no quiere decir que me resulte inútil escribir poesía, porque creo que son como mundos de actividades que corren por separado y que se tocan en algunos puntos, pero corren por separado. Y lo que uno hace escribiendo poesía es, por lo menos lo que yo trato de hacer, y lo que tratan de hacer los poetas a los que yo más respeto y más leo, es crear realidades con las palabras que son capaces de no dejarse enajenar, de no dejarse atrapar por ese mundo en el que vivimos, que convierte a las personas en meros instrumentos o en meros objetos para ser utilizados y que obedecen mansamente a un sistema, consumen, se entretienen, pero nunca llegan a tocar nada importante en sus vidas. La poesía, en cambio, para mí es un intento justamente de salirse del orden regimentado de las costumbres, de las palabras, y proponerle a alguien que se enfrenta con ella, aunque sea una persona, pero esa persona ahí se desenajena, se despeja, abre su mirada deja de estar programada. Entonces, y puede ver las cosas de otra manera y encontrarse, aunque sea un rato, con otra realidad. En ese sentido. Ahora, yo creo que la política sí se mete con la poesía. La poesía no con la política, pero la política con la poesía sí. En el sentido que si yo vivo en un país o en un mundo donde ocurren cosas políticas, eso de alguna manera incide en mi vida y de alguna manera aparece en mi poesía, aunque hable de muchas cosas. Yo tengo un poema donde habla en mi último libro, habla de una paloma aplastada en la calle por los automóviles. Y de golpe empecé a hacer una serie que sigue de ese poema, insensiblemente al pensar al escribir sobre un poco de sangre en medio del pavimento. En otra escena, en otra parte, hay alguien que está mirando la televisión y ve sangre, ve un cuerpo sangriento en la pantalla, que es la guerra de Irak. Entonces termina empezando hablando de la paloma y después hago alguna relación pequeña con la guerra de Irak, porque justamente la poesía, una de las virtudes que tiene, es que puede relacionar realidades completamente distintas. Y pude relacionar eso que tenía ante mis ojos, un cuerpo de paloma destrozado por la rueda de los automóviles, con una pantalla de televisión donde aparecían los muertos en Irak. Fascinante. ¿René? Bueno, yo soy cubano y ningún cubano puede decir nada sin que se tome como una afirmación o una negación política.
Basta con que yo diga algo sobre mi prima y ya alguien en algún sitio dirá, pero lo ha dicho porque, y eso lo estoy diciendo por una experiencia, digamos, durísima. Pero quisiera hacer dos comentarios muy rápidos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que la poesía está marginada. O sea, vivimos en un tiempo, yo he traducido mucha poesía sueca al castellano, son poesías maravillosas, casi todas son mujeres. Ya casi la poesía escrita por hombres, perdón, no la traduzco. Pero, ¿qué pasa? Que los que... Yo soy sueco, así que... Ya, exacto. Vamos a ver. Los editores que se hacen cargo de mis antologías en España son lo que yo llamo el pelotón suicida de los editores. Sí, sí. ¿Verdad? Se ha vuelto, tal y como tú dices, en un género casi submarino. Y la gente se está ahogando, pero siguen publicando poesía. Y claro, hay todavía, Juan Ramón Jiménez la llamó la inmensa minoría que lee poesía. Y esa inmensa minoría es muy importante, porque la poesía no actúa en las grandes extensiones, actúa en la profundidad. Pero bueno, dicho esto, quiero decir de mi experiencia personal como novelista, como escritor cubano. Yo he escrito una trilogía sobre Cuba que se llama la trilogía de la Cuba profunda, porque no trata sobre La Habana, sino de los pueblos polvorientos, los pueblos olvidados de Cuba, que son verdaderamente los que a mí me interesan. Yo tengo la teoría de que en Cuba los grandes movimientos, las grandes transformaciones, en realidad nunca han sucedido en La Habana, han sucedido en la Cuba profunda. Y después, las repercusiones de esos cambios en la Cuba profunda han llegado a La Habana después. Entonces, yo escribo una novela acerca de los cubanos pequeñitos como seres humanos sometidos a los cambios enormes de la rueda implacable de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo los traumas de mi generación y hago el cuento de 3 muchachos y unas muchachitas que viven en ese pueblo. Después uno de ellos se va para Miami, nada extraño, siendo cubano. Y cuando yo escribo la novela de este muchacho en Miami, yo creí haber escrito una novela de amor. Y si ustedes hubiesen leído las reseñas de esta novela en la prensa de Miami, totalmente parecía que yo había escrito el manifiesto comunista. Yo que no soy comunista, porque yo no soy comunista, yo no soy marxista, yo no soy nada, yo soy un escritor. Yo creo incluso que el comunismo no creó una forma superior de literatura. Sin embargo, sí hubo grandes escritores comunistas. Eso no se puede negar. Pablo Neruda, Aragón, Carpentier, Alberti, y no voy a seguir haciendo la lista. Eso no se puede negar. Yo no soy uno de ellos. Entonces, Brecht, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo sí quiero decir es que hay condiciones de existencia de cada escritor que en el momento en que nosotros nos alejamos de la obra, porque cuando uno, yo suelo decir que cada vez que yo escribo una novela es como haber escrito algo en un papelito y echarlo en una botella al mar, que eso es una cuestión de los isleños, los irlandeses deben de saberlo. Todos los isleños nos pasamos la vida simbólicamente echando botellitas al mar. Y después no se sabe lo que va a pasar con esas botellas. Y yo te repito, siempre, cada vez que escribo algo, aunque sea una novela de amor, me acusan de ser político. ¿Puedo agregar algo sobre que tiene que ver con esto? Sí, claro. Cuando escribí ese libro durante la dictadura, yo lo único que trataba era poder escribir algo, no me importaba qué, quería poder escribir algo, algo que fuera un poema y no cualquier cosa. Entonces escribía sobre lo que tenía que ver con mi vida y eran generalmente escenas de alguien encerrado en una casa, mirando una ventana, viviendo las cuestiones de la vida cotidiana. Y hay un solo poema donde aparece el terror de la dictadura, y apenas, nada más, el resto de los poemas no. Publico el libro y un amigo que se había exiliado, que vivía en España, lee mi libro y dice, ahora entiendo cómo estaban viviendo allá durante esos años. Y yo leído ahora me doy cuenta, sí, está hablando de la dictadura. Y yo no me había dado cuenta.
Yo escribía sobre las cosas cotidianas que me estaban pasando. Las palabras te eligieron a ti. Absolutamente, eso es hacer poesía además. Bueno, René, en otras ocasiones ha nombrado a Cervantes y a Valle Inclán como influencias, sobre todo por por las posibilidades irónicas del castellano que le abrieron, ¿no? Entonces esa ironía sigue formando una parte importante de su escritura, de su relación con el poder. Si yo me Sí. relaciono con la literatura y con la vida de una manera no humorística, pero sí un poco satírica, digamos. Y eso, pues, eso en primera lo bebí en mi infancia y en mi adolescencia en Cuba. Eso era lo primero. Una manera de relacionarse con el mundo de una manera un poco oblicua. Los cubanos pues tenemos eso. Cuando el mundo se iba a acabar, cuando la crisis de los misiles de Cuba, ustedes se acuerdan, la gente, los cubanos, pues salieron a la calle tocando el tambor y todo eso. Yo tocaba la trompeta, lo cuento en mi última novela, en mi novela más reciente, que se llama Ciudades junto al mar, y el coro decía, Niquita, mariquita, lo que se da no se quita. Y estábamos al borde de la catástrofe nuclear. Entonces es una cuestión que uno lo lleva. Ahora bien, Valle Inclán ha servido mucho para mi oficio de escritor. Es una manera de crear una atmósfera artística que es verdaderamente, digamos, única en español, lo que hizo Valle Inclán. Y entonces yo no soy un discípulo de Valle Inclán ni tampoco un epígono, pero sí he aprendido a, digamos, enriquecerme con esa manera de ver el mundo y de ver la vida, ¿no? Hay, por ejemplo, una escena de Max, se llama él, en un libro que se llama Luces de Bohemia, y Max dice, vivo orgulloso de no participar, y vivo y me moriré orgulloso de no participar en la trágica mojiganga. Él se refería a la corrupción endémica española. Cuando hablo de corrupción endémica española, estoy hablando de un vicio de la colonia, o sea, de España. Pero todos esos vicios de la metrópoli se recrudecieron en las colonias. Así es que nosotros los latinoamericanos no tenemos tampoco muchas cosas de que van a gloriarnos. Pero Valle Inclán le dio una expresión a eso que para mí fue muy aleccionadora y fue como una escuela. Y después hablar de Cervantes, a mí me asediaban en el colegio cuando joven porque yo hablaba como Sancho Panza. Porque me parecía tan maravilloso. O sea, y he leído Cervantes, yo no puedo estar sin volver todo el tiempo al Quijote, porque es una manera de vivir la literatura en estado puro. Sí. ¿Quieren hacer algún comentario sobre influencias, otros escritores que os han ayudado mucho o apoyado mucho? Lo que pasa aquí es que sí, influencia hay. Pero cuando trata de mis propias influencias, estoy hablando del irlandés, mi lengua. Es decir, las poetas del siglo XVI, XVII, etc. Y XVIII hasta cierto punto, pero la decadencia, digamos, ha empezado en el siglo XVIII. Ahora mismo había poetas buenas en el siglo XIX, Martin O'Geroin, de Aaron, de Oring, y además poetas espléndidos escoceses, por ejemplo, Sóller Macallan, y las lenguas están un poco mezcladas ahora mismo, lo siento, pero hay personas, y Ian McGovern, Rudy McComish, eran poetas, sobre todo en el caso de Sóller Macallan, marxista de pura cepa, es eso que decir. Pero su poesía posiblemente un porcentaje muy pequeño, se puede decir posiblemente 10%, poemas políticos, sí, pero toda la poesía de Sóller Macallan era
coherente con esta, digamos, manera de ver el mundo, la manera marxista de ver el mundo. He hecho una buena poesía. Posiblemente algunas personas aquí saben algo de Hugh MacDiarmid en el inglés, no en la forma escocesa de Irlanda. Digo, por ejemplo, Hymn to Lennon, que es un poema épico, y ella está explicando la manera marxista de ver el mundo, pero de una manera extraordinaria, atractiva, ¿no? Son influencias, son las influencias grandes. Desde el castellano, supongo que estoy hablando de Pablo Neruda, he leído todas las poemas de Pablo Neruda, pero otra persona de Chile que me gusta mucho es Nicanor Parra. Los antipoemas de Nicanor Parra son maravillosos, no son non-poemas, son antipoemas y son muy, muy interesantes. Y de Argentina he leído los poemas de Borges. Y los poemas de Borges posiblemente supongo, hay personas que dicen que no son poemas. Hay otras personas. Hay una discusión. Sí. Pero yo digo sí. Yo digo que sí. Son poemas extraordinarios, extremadamente interesantes. Una influencia, sí. Saramago, otra influencia a través del castellano. Vamos a ver, sobre todo, Salvador Espriu, un poeta de Cataluña, que escribía un catalán extraordinario, interesante, poemas hermosos sobre el mundo, sobre la persona, sobre las emociones, etc. Pero sobre todo sobre la muerte, que es una cosa que está esperándonos como siempre. Eso es algo. El primer poeta que a mí me influyó, cuando yo decidí que voy a escribir poesía, me acuerdo, estaba trabajando de maestro en un pueblito del campo en mi provincia, y entonces tomé el tren, fui a la capital, La Resistencia, que es mi ciudad natal, y fui a una librería y compré un libro de poesía casi que encontré, y era de Raúl González Tuñón, poeta de la generación de los años 20, de la vanguardia de los años 20, que escribió mucho sobre la Guerra Civil Española, además. Y como decimos en la Argentina, me voló la cabeza. Fue un estallido para mí, porque me mostró que con las palabras podían mencionar las cosas del mundo. Ya había leído poesía antes, por supuesto, pero ese fue el arranque, el estallido que me introdujo en la poesía. Que escribiendo podía hacer que el mundo fuera valioso, interesante, y las mismas cosas que podía haber visto adquirían otra dimensión, se volvían casi sagradas o extraordinarias por el solo hecho de que un poeta podía nombrarlas y colocarlas en determinado orden. Eso fue Raúl González Tuñón para mí. Después me fui a vivir a Buenos Aires, lo conocí, presentó mi primer libro. Pero así todo no me influyó en ese sentido. Me influyó en que me despertó la necesidad de escribir poesía y además de tratar con las palabras de atrapar algo de la vida concreta que tengo ante mí. Nunca pude hacerlo. Y creo que toda mi poesía es un intento de hacer eso que nunca puedo hacer. Y el trabajo de intentar eso, eso hace mi poesía. Pero donde verdaderamente el que me influyó en mi lenguaje, me dio palabras, me dio estilos, me dio tonos, me dio acentos, es Juan Gelman. Entrar a leer a Juan Gelman, porque Juan Gelman encontró el gustito, cierto saborcito, encontró la manera de escribir poesía como hablamos los argentinos. Está eso ahí, y yo sentí que ese lenguaje era el que a mí me servía. Pero a su vez Juan Gelman es discípulo, para mí es el que mejor ha leído a César Vallejo. Y sin duda para mí el poeta que sigo leyendo y sigo aprendiendo cada vez que lo leo, Vallejo. Ahora
a los 68 años, vuelvo a leer a Vallejo y descubro cosas que nunca había leído en los mismos poemas que he leído 200 veces. Y me parece extraordinario porque el tipo de trabajo que me propone, creo que Vallejo es fundamental para mí. Después, de los españoles, muchos, pero sobre todo San Juan de la Cruz y Quevedo. San Juan de la Cruz, bueno, no creo que haya nada más importante para mí que San Juan de la Cruz. Bueno, después muchos otros, en lengua inglesa, Eliot, irlandeses, Yeats. La prosa de Joyce ha sido fundamental para mi poesía. Leer las novelas, leer el Ulises es fundamental para mi poesía. Algunos narradores han sido fundamentales para mi poesía. Hay un narrador argentino que en mi opinión es el mejor, junto con Borges tal vez, que se llama Juan José Saer, todavía no es tan conocido, pero también escribe poesía también, pero la prosa de Juan José Saer ha sido fundamental también para mi poesía, por la cuestión de acento, de tono, ¿no? Bueno, y después muchos otros. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hay tiempo para 2 o 3? ¿Sí? Bueno. Sí, Joyce ha tenido mucha presencia en América Latina, ¿verdad? Más que en otras partes del mundo. ¿Cómo explican eso? ¿Porque fue el momento, fue el tiempo en el que escribió o que la semilla cayó en surcos muy fértiles, ¿no? La semilla de Joyce. ¿Puedo decir algo? Yo creo que Joyce es ofrece una concepción de la libertad total del escritor. O sea, el Ulises es un yo y es un mundo, es una ciudad y es un universo. Y al mismo tiempo es esa cosa que se llama mente y que no sabemos lo que significa. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro todo el tiempo? Y cómo se refleja lo que está fuera de nosotros en un flujo que no para, porque en realidad nuestra mente no para, ni siquiera cuando estamos durmiendo. Y entonces Joyce de pronto dice, pues mira, eso es lo que está pasando. Y lo estoy haciendo en un solo día y esto es una sola persona. Y así es. Y son palabras y es mágico. Yo creo que eso fue un impacto enorme en la literatura y en la manera de concebir el acto literario. Además, un acto heroico, porque Joyce nunca tuvo dinero, tengo entendido. Fue un hombre que escribió verdaderamente para la posteridad, y es lo que ninguno de nosotros hacemos, ¿no? Cuéntanos un poco, René, de la Cuba de sus novelas, que ha descrito como una imagen de Cuba oculta, recalcitrante y chismosa, sin la cual la isla sería incomprensible. Eso no lo dije yo. Pero claro, si los cubanos son chismosos. Los irlandeses no. Ah, bueno, entonces estamos en familia. Bueno, a ver, la Cuba de mis novelas. Desde luego la Cuba de mis novelas no es la Cuba real. El Dublín de Joyce no es el Dublín real, ni siquiera el de aquella época. Es el Dublín literario. Entonces mis novelas se aferran, digo yo, al destino de los cubanos de a pie. O sea, el cubano que está viviendo el día a día y que está sufriendo y que se enamora y que engaña, y la cubana que es de esta manera y se casa y se divorcia y engaña al marido. Entonces, todo este enjambre de cubanos a ambos lados del estrecho de la Florida, porque eso es central para mi novela. O sea, hay un conflicto, ¿sabes? Hay un conflicto, hay un país que se llama Cuba, agredido criminalmente y unilateralmente por otro grandioso que está al otro lado. En medio de ese conflicto, la gente tiene que vivir, la gente tiene que soñar, la gente tiene que amar. Esa es la Cuba mía. ¿Por qué la gente ama y se engaña? ¿Por qué la gente hace trampas? ¿Por qué la gente se va del país? ¿Por qué la gente traiciona a su país? Hay gente que traiciona por ambición personal, hay gente que traiciona por chantaje,
Y hay gente que traiciona porque le gusta. Porque le gusta venderse. Y eso es quizás lo que a mí no me perdonan. Porque el problema de Cuba es el siguiente, que cuando uno publica un libro sumamente crítico del régimen cubano, que se merece millones de críticas, que yo también se las hago y se las he hecho siempre, cuando uno publica un libro así, todo el mundo lo aplaude. Pero cuando uno hace lo que he hecho yo, que es criticar y ver y revelar las contradicciones del otro lado, o sea, las contradicciones de los cubanos que están viviendo en Miami, o estoy criticando el exilio histórico, pomposamente. Hay una infatuación del exilio histórico. ¿Y por qué? Dicen mis novelas. Pues porque se pusieron de parte del poderoso, se pusieron de parte del agresor. Yo lo único que estoy diciendo es, yo no les estoy diciendo, están equivocados, yo no les estoy diciendo, ustedes son malos, ni tampoco que son buenos. Les dije algo mucho peor. Les dije, miren, ustedes son así. Imperdonable. Nada se soporta menos que la verdad. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes están escribiendo? Que mi mujer me está diciendo, oye, hay que fregar, tienes que hacer las compras. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo en su conciencia? Quiero decir, o falta de conciencia. Es una cosa, en lo que concierne las cosas que hago yo, digamos que son novelas, en los últimos años, novelas, etc. Pero pasa la misma cosa con la poesía, cuando estoy intentando crear poesía. Hay una palabra, obsesivo. Yo creo que este oficio, digamos, del poeta, del escritor, que son iguales más o menos, desde el punto de vista, son vocación, no son posesión. No lo creo. Posiblemente estoy poseído por un diablo o demonio, pero no lo creo. No, es más como, es una vocación. He visto, por ejemplo, trabajando cesteros, haciendo cestas con varillas, etc. Y yo creo que lo que hago yo es exactamente como él o como ellos, ¿no? Es decir, en el lugar de las varillas estoy utilizando con palabras, intentando tejerlos de una manera creativa, pero una manera para crear un nuevo sentido de las emociones, en el caso de la poesía. En las novelas, sobre todo en mi último, estoy criticando la ciudad. Estoy criticando la ciudad de Europa. Es decir, yo encuentro, por ejemplo, la diferencia, has tratado de la diferencia entre América Latina y aquí en Europa. Europa es muy, muy vieja. Yo creo que hay un sentido de cansancio que es muy, muy extendido, ¿no? Aquí. América Latina, mucho más joven y en el proceso, digamos, de formación, en un proceso de desarrollo. Pero cuando estoy escribiendo novelas ahora mismo y en los últimos años, describiendo Europa, describiendo sobre todo Irlanda. Yo creo que Irlanda es un país que está muy cansada. La gente son muy oprimidos, ¿sí? No se expresan, por ejemplo, cuando pasan cosas aquí, por ejemplo. El gobierno está imponiendo impuestos grandes, impuestos sobre las casas, etcétera, etcétera. El pueblo no dice nada, pero una minoría posiblemente sí. Pero es un pueblo muy cansado. No creen que pueden cambiar las cosas. Cuando estoy escribiendo novelas, estoy intentando explicar esto y posiblemente intentando también
señalar una manera de dejar esta forma de vida, esta forma de vivir. Esto. Creo que eso es creativo también. Pero como escribo en el gaélico, no va a ningún sitio. Por eso estoy traduciendo mis novelas ahora, incluso novelas sobre Cuba en el siglo XIX, que he pasado 3 meses en Cuba. En Cuba para mí es muy, muy interesante. Como digo mi amigo, aquí he pasado 3 meses en Santiago de Cuba, Sierra Maestra, etc. Esta zona, había un irlandés, por ejemplo, en el siglo XIX, he pasado un rato con los revolucionarios cubanos de esta época, los mambises, etc. Desde Cuba se puede aprender muchas cosas, yo creo. Incluso aquí en Irlanda, en esta Irlanda abatida, etc. Se puede aprender muchas cosas. Incluso, eso es una cosa que hay que entender, incluso de cosas económicas. Pero Ahí termina. Cuando escribo, a mí me gusta, yo disfruto mucho escribiendo crítica y ensayo, pero muchísimo. Porque además creo que intento no sencillamente estar diciendo algo, sino que esté bien escrito. Quiero que esté bien escrito. Quiero que tenga elegancia, que tenga fuerza, que tenga... Eso lo aprendí en la poesía y también lo llevo a cabo cuando escribo novela y ensayo. Y además, crítica y ensayo. Y además, la otra cosa es que para mí también la escritura de crítica y ensayo siempre implica algún tipo de reflexión sobre alguna cuestión o política o filosófica, no se meten ahí. Entonces lo disfruto muchísimo. Pero el placer de escribir poesía es totalmente, para mí, en mi caso, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque no sé de qué estoy hablando cuando escribo poesía. Estoy haciendo algo que no sé qué va a pasar con eso que estoy escribiendo. Entonces, siento por una especie de pasión ante lo inesperado, ante algo que viene ahí y que no sé qué va a ocurrir muchas veces. Yo soy muy autocrítico, el 70 u 80% de lo que escribo, por eso publico tan poco, no queda, lo tiro. Pero siento ese placer y al mismo tiempo, en mi caso particular, me pongo en una situación de extrema, ¿cómo diría?, debilidad o de riesgo. Me siento en riesgo. Siento que al estar transitando por caminos tan desconocidos, tan extraños, no sé qué puede pasar con eso y pongo en juego partes de mi subjetividad, partes de mi persona, que no las pongo en juego permanentemente mientras hablo con otra persona en la vida. Y están ahí puestas y me da miedo, me da vergüenza, siento si no estaré haciendo el ridículo, si no estaré diciendo tonterías. En general, entonces, me ocurre eso, al mismo tiempo el enorme placer, y suele suceder que cuando paré un poema y paso a hacer mi vida cotidiana, me queda una sensación muy extraña, me cuesta mucho volver a mi vida cotidiana, hasta me siento con culpa, como que he cometido un pecado, porque dejé de ser la persona normal que cumple con su vida habitual y que se entiende con todo el mundo y que tiene un orden. Bueno, eso es en lo personal nada más, ¿no? Tiene que ver con mis enfermedades mentales, pero no con... Ha dicho en una ocasión, Daniel, que la escritura sabe bastante más que yo. Sí. ¿Qué quería decir con eso? Yo creo que nosotros hemos sido, desde muy pequeños, somos entrenados, somos domesticados
para ver, pensar, percibir, creer, entender muy pocas cosas. Nuestro cerebro, nuestra cultura, más aún hoy, en la época de los grandes medios de difusión, la televisión, etcétera, y todo eso, estamos programados, tenemos una vida muy limitada, nosotros mismos no lo sabemos. En cambio, cuando uno deja moverse a las palabras en libertad, sin pedirles nada, sino que dejando que sean ellas las que abran el camino, uno descubre que ahí había cosas que uno ni se había dado cuenta y que las sabía, una parte de uno lo sabía, pero uno no era consciente. A mí me ha pasado, yo me psicoanalizo, que me ha pasado muchas veces que en medio de la sesión de análisis empezamos a hablar y me entero de algo sobre mí que ni se me había ocurrido y digo, sí, es cierto, pero resulta, después voy a mis libros y 10 o 15 o 20 años antes ya había escrito eso. Había aparecido en el poema estaba. ¿Y René? Aparte de no hacer las tareas. Bueno, yo comencé diciendo que yo cuento historias. Yo siento una gran responsabilidad cuando escribo. No con ningún lector, no con ni siquiera una gran responsabilidad conmigo mismo, sino una gran responsabilidad con los personajes que yo he inventado. Porque creo que yo les debo la vida, ellos también me deben la vida a mí. Y para mí, yo no sé cómo hacen los otros novelistas, pero yo trabajo de la siguiente manera, que yo nunca me siento a escribir un libro hasta que yo sé quiénes van a participar en él, cómo son, qué cosa odian, cómo se relacionan entre sí, cómo sienten ante diferentes estímulos. Yo lo sé casi todo antes de empezar a escribir y sobre todo sé cómo va a terminar el libro. Entonces lo que yo siento cuando estoy escribiendo es una gran responsabilidad con respecto a estos personajes que nunca existieron, que nunca existirán, pero que sin embargo forman parte de mi vida. Y yo creo que esa es la única manera que yo he encontrado, estoy hablando por mí, ¿no?, de insuflarles vida, de decirles, aquí están ustedes, yo los he inventado, pero he dado un poco de mi propia vida para que ustedes parezcan seres vivos. Esa es la responsabilidad que yo tengo cuando estoy escribiendo. Ya no vamos a hablar más. Porque entonces quiero darle las gracias al Instituto Cervantes, quiero darle las gracias a la Embajada cubana y muy especialmente a la señora Teresita Trujillo de la Embajada por invitarme y al Instituto Cervantes y a todos los que hicieron posible este acto tan bonito. Gracias. Y quiero dar las gracias de nuestra parte a los 3 escritores por compartir sus experiencias y sus ideas y por una conversación fascinante. Muchísimas gracias. Gracias.